10:26 de la mañana, seguimos en directo. Vamos a ver enseguida unas imágenes impresionantes que llegan desde Japón. Ahí se ha producido un terremoto de una escala de 8,8 que ha producido un maremoto, una ola gigantesca en una ciudad del norte del país. Se ha llevado para adelante miles de coches y también edificios. Enseguida vemos, como digo, esas imágenes y recapitulamos toda la información que tenemos, incluso si hay alguna víctima. Tremendas las imágenes que nos van a llegar desde ahí. Nuestra redacción ya está trabajando para mostrárselas, pero ahora vamos a centrarnos en nuestro espacio de sucesos junto a Inma Jiménez. Muy buenos días. Buenos días. Juan Antonio Carreras, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hablamos de armas. Sí, hoy hablamos de armas y cuando pensamos en armamento a todos se nos viene a la mente Estados Unidos y la enorme manga ancha que tienen en ese país, por ejemplo, con el Club del Rifle, o que cualquiera puede portar un arma en esos lugares. Paradójicamente aquí en España es el país europeo donde más accidentes y más muertes por armas de fuego se producen. Curiosamente, el país donde más restringido está su uso. Por ello hablamos de armas, escopetas, rifles, pistolas. ¿Un peligro, una forma de hacer deporte o una forma demasiado restringida de estar protegido? Desde la lejana edad de bronce, los humanos hemos fabricado y usado todo tipo de armas. Pero más cercanos en el tiempo, a día de hoy, la Constitución española declara la competencia exclusiva de la nación sobre la producción, venta y posesión de armas y explosivos. En nuestro país pues pueden poseer armas los mayores de edad que no estén sometidos a ningún proceso judicial ni tengan antecedentes penales y que hayan pasado las pruebas de examen teórico, físico y práctico de obtención de licencias. Son los que realmente pueden tenerla en España. Así, España es actualmente la segunda nación del mundo más restrictiva en materia de política de armas, justo detrás de Japón. La ley española no contempla, salvo casos determinados por autoridades competentes, ningún uso ni tenencia de armamento que no se halle relacionado con el tiro deportivo o con las distintas prácticas relacionadas con la caza. Licencias de caza, pues aproximadamente por esta federación pasan entre 8 y 9 mil personas, todo al año. Normalmente expedimos, el volumen de expedición son de unos 10.000 documentos, lo que se hacen por ventanilla, una cantidad importante. Tener un arma de caza al margen de lo establecido y sin la pertinente licencia o con ella revocada puede acarrearnos una pena de prisión de 6 meses a 2 años y una multa que puede llegar hasta los 6.000 euros. Sin embargo, y según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, España se sitúa a la cabeza de los países de la Unión Europea en lo relativo a muertes por accidentes con arma de fuego. Tenemos la ley de armas más dura de Europa. O sea, a pesar de lo que la gente piensa, la obtención de una licencia de armas en España es muy difícil. En otros países, pues un simple, con tu DNI llegas a la Guardia Civil, si no tienes antecedentes penales, y te hace un permiso de armas y a partir de ahí tú tienes el arma. Aquí no, aquí estamos hablando que necesitas una licencia de caza o una licencia federativa. Necesitas el permiso psicotécnico, necesitas licencia necesitas el certificado de penales y luego el seguimiento que hace la Guardia Civil cotidianamente sobre esas armas. Hoy, por menos de 300 euros, puede adquirirse un arma como esta de forma fraudulenta. ¿Existe pues una ley demasiado permisiva o, de lo contrario, el nuevo proyecto de esta ley de armas tan solo corta un poco más las alas a los cazadores y expertos en tiro? Hoy hablamos de armas, una forma de sentirnos seguros o un peligro al alcance de cualquiera. Y como cada viernes tenemos a nuestro colaborador habitual, Juan Antonio Carreras, que ya te hemos visto hace unos segundos. Buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, la primera pregunta que nos surge a todos es, en materia de armas, ¿quién puede tener un arma hoy en día en nuestro país? Sí, a grosso modo lo vamos a dividir en 3 grupos. El grupo de autodefensa, ¿no? El grupo de caza y el grupo de tiro deportivo. Bueno, las licencias de arma de autodefensa son las que tienen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son de tipo A, luego también de autodefensa tipo B y tipo C para actividades de seguridad privada.
Luego ya tenemos las licencias que son para actividades de caza mayor o caza menor, y por último aquellas que tienen relación con el tiro olímpico y actividades deportivas. Por lo tanto son 3 grupos bastante cerrados y donde no hay tampoco mucha libertad, ¿no?, de posesión de armas como puede ocurrir en otros estados. Juan Antonio, no sé si se considera arma, estas armas de perdigones, de estas que cargamos Escopetas. así, las escopetas esas de la bala de copa, una bolita. Sí, generalmente hablamos de las de aire comprimido. Sí. Están sujetas también a la reglamentación, a lo dispuesto en el reglamento de armas y ley de protección de seguridad ciudadana, y también en la mayoría de los casos poseen permisos que otorgan los propios ayuntamientos. Están filiadas, sí. Hay mucha gente que sí que tiene igual sin licencia este tipo de armas hace años. Sí, bueno, ahí se centran las investigaciones en tratar de descubrir quién posee y quién no posee licencia, y luego diferenciar también si son armas de fuego o son armas de este tipo de aire comprimido, porque la sanción es distinta. En unos casos constituye delito y en otros casos infracción administrativa. En el momento en que se detecta, lógicamente se denuncia y se interviene el arma. Porque aquí en nuestro país es imposible, inviable tener un arma sin su correspondiente licencia. Sí, totalmente. ¿Qué requisitos se piden a la hora de pedir esta licencia? ¿Qué te piden? Bueno, para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, para la policía, el requisito que se le pide es que haya ingresado en un cuerpo policial y que se mantenga en activo en el mismo. Entonces, periódicamente se le va renovando la licencia. Para los particulares, cada 3 o cada 5 años se van haciendo renovaciones, se presentan en la comandancia de la Guardia Civil y van realizando esas renovaciones. Son también unos requisitos que se van pidiendo de psicotécnicos, de pruebas físicas, etcétera, y que mantienen, digamos, en regla y a raya a nuestros portadores de armas. España, recordemos, como hemos dicho en el reportaje, que es el segundo país más restrictivo de todo el mundo, detrás de Japón. Y a la hora de revocar esa licencia de armas, tú, por ejemplo, llevas un tiempo con esa licencia renovándola, ¿qué puede hacer que esa licencia no sea renovada? Bueno, por la comisión de delitos, en determinados delitos, como por ejemplo el delito de violencia de género, conlleva la privación, el porte y uso de armas de fuego por un tiempo. También el hacer un uso ilegal de ese arma conlleva también la revocación, y luego también no poseer los requisitos que se te exigieron cuando estuviste en la licencia de armas. Si os parece, tenemos al teléfono a Antonio García, que es vicepresidente de la Asociación de Instructores de Tiro, la Asociación Española de la Policía. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, en primer lugar, nos gustaría preguntarte sobre los calibres, porque se habla mucho de qué armamento podemos tener, cuál no, hasta qué medidas se puede uno alcanzar, qué pistolas, qué armas se venden en España. ¿Podemos hacer un balance de esto? Bueno, efectivamente hay diversos calibres prohibidos en este país, no tanto por su peligrosidad, sino por otros motivos de regulación, tales como calibres militares, que, bueno, para el público general no está de sobra decir aquí ahora mismo, pero no tanto por su potencia. Se sigue dando mucha importancia a la potencia de un arma. La potencia intrínseca de un arma no es el real peligro de un arma. El verdadero potencial de un arma es la ocultabilidad del arma. Por eso muchos países permiten la venta libre de armas largas y otros, y sin embargo no quedan países prácticamente en la que la venta o tenencia de armas cortas sea libre. Ese es el verdadero problema de un arma, no el calibre, el tipo de calibre o su potencia intrínseca. Antonio, cuando hablamos de calibre hay mucha gente que no se entera. ¿Qué es un calibre? Bueno, el calibre, dicho coloquialmente y rápido, sería el diámetro del proyectil del cartucho, pero muy coloquialmente dicho, ¿eh? Vale. Esta mañana, precisamente, Antonio, conocíamos que ha habido 3 nuevas detenciones con el caso del tiroteo en Cartagena ocurrido hace un mes. ¿Qué arma se utilizó en ese caso? Bueno, el arma de este suceso efectivamente viene a corroborar que la potencia no tiene tanta importancia, porque es un arma común, fue una pistola del 9 Parabellum, normal, quizá el arma corta más común en todo el planeta, tanto por cuerpos y fuerzas de seguridad como fuerzas armadas, como civiles en general. Entonces basta con la intención de hacer lo que pasó, y simplemente con una pistola que además daba la casualidad que era una pistola de ínfima calidad y de nada reseñable como potencia de arma. Antes han mencionado algo, Antonio, que nos llama la atención, el tema de la reglamentación con otros países. ¿Crees que aquí es demasiado restrictiva, que en otros países es demasiado permisiva? ¿Qué podríamos decir de ese aspecto en cuanto a la ley? Sí, efectivamente, España es uno de los países más restrictivos del mundo y de Europa. En Europa, en contra de lo que piensa la gente, hay países muy libres, mucho más libres que otros países que todos tenemos como
la utopía de las armas, tipo Estados Unidos. Los países nórdicos son muy libres y son países de nuestro entorno. Suiza, aunque no sea país comunitario, es el país más libre del mundo con las armas. En España se regula mucho, pero no se regula bien. En mi opinión o en nuestra opinión de la asociación no se regula bien. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo sabiendo lo ocupado que estás en estos momentos. Espero que te quedes pendiente del programa y si tienes que aportar alguna cosilla, pues lanzamos ese teléfono para contar contigo en breve, ¿vale? De acuerdo. Gracias, Antonio. Bueno, pues seguimos hablando, ya hemos visto aquí esta regulación que dice precisamente eso, que es demasiado permisiva quizá en otros países, pero aquí quizá demasiado restrictiva. De hecho, sale a colación el proyecto de la nueva normativa que se ha quedado en agua de borraja. ¿Qué pasó con esto? Efectivamente, tenemos somos uno de los países más restrictivos que hay, como hemos dicho anteriormente, seguido en primer lugar por primero Japón, segundo España. Y actualmente, hace poco, a final de año de 2010, se creó lo que era el proyecto del nuevo reglamento de armas, un reglamento que actualmente está vigente desde el año 93 en nuestro país. Ese reglamento también fue un poco disparate porque crearon una serie de artículos nuevos, una serie de modificaciones que eran totalmente incongruentes. La prueba es que a continuación, acto seguido de abrirse el periodo público de alegaciones, es un aluvión de alegaciones desde la Federación de Caza, desde las asociaciones policiales, asociaciones de cazadores, de tiro olímpico, etcétera. Y entonces ese reglamento, ese proyecto de reglamento actualmente, después de las alegaciones, ha quedado archivado. Queda archivado porque han visto que no tiene viabilidad de que salga. Entre los disparates que se incluían, por ejemplo, se limitaba el número de armas que podía tener una persona, que hasta ahora puede tener sin ningún tipo de problema. Se prohibía el uso de auriculares en las cacerías. Por ejemplo, a las policías locales no se les permitía el porte de una segunda arma de seguridad, cosa que sí se permite para Guardia Civil y para Policía Nacional. Bueno, a grosso modo son algunas de las novedades que se pretendían introducir con este nuevo reglamento de armas y que finalmente ha quedado archivado porque caía por su peso de que no estaba bien redactado y bueno, seguramente en un futuro se vuelva a plantear este tipo de reglamento, pero la cuestión es que tendríamos que adaptarlo, hacerlo pensando más en la seguridad que en una serie de incongruencias como se han introducido. Nos volvemos a Murcia y vamos a escuchar al presidente de la Federación de Caza de la región que nos cuenta el número de armas y el uso que se le están dando aquí en la región. Estamos hablando que Murcia tiene aproximadamente unas 36.000 armas de caza o deportivas. Pero cuando estos señores las obtienen, o van a cazar o van a cancha. Cazar está relativamente limitado y muy regulado, pero es que en cancha tampoco hay. Ni hay instalaciones deportivas donde esa gran presión de gente pueda ir a practicar un deporte y que realmente tenga una línea de actividad deportiva la tenencia de las armas. ¿Qué ocurre? Pues que con muchas de esas armas se compran, se va a cazar o se intenta ir a dos actividades de recorridos de caza o de plato y tal, y al final acaban guardadas en un armero sin utilidad. ¿Tendrás licencia? Armas de caza, armas para tiro, pero también estamos hablando de otro tipo de armas, como por ejemplo pueden ser cuchillos o incluso spray de defensa. También la ley de armas lo regula. ¿Hay cambios con respecto a esto? ¿Podemos tener un spray de defensa? Bueno, ¿cómo está la legislación? Efectivamente hay también otro tipo de armas que no son las armas de fuego y que son las armas blancas, los puñales, cuchillos, espadas, etcétera, ¿no? Y también el tema de los sprays, una cuestión que suscita muchas dudas. ¿Cómo está la legislación y cómo está el tema en materia de spray de defensa personal? La legislación dice que se prohíben los sprays de defensa personal que contengan aerosoles o gases, ¿no?, que puedan producir daño en otras personas, pero sí que se permite aquellos sprays de defensa personal que hayan obtenido el visto bueno del Ministerio de Sanidad previo informe favorable de la Comisión de Armas y que se vendan en armerías. En armería a cualquier persona mayor de edad y presentando tu DNI, tu pasaporte o cualquier tarjeta que acredite tu identidad. Hay un registro. ¿Y qué efecto provoca si no tiene ni aerosoles ni nada que pueda dañar a la persona que se supone te va a agredir? ¿Qué efecto provoca en él? Si no están los sprays homologados debidamente, los perjuicios que puede producir en una persona son bastante graves y considerables porque precisamente no han pasado unos controles, del Ministerio de Sanidad o de la Consejería de Sanidad. Lo que preguntas en Canarias es qué daño hace el que está homologado.
Sí, el que está homologado, lógicamente, produce unos daños, es menos lesivo, y sin embargo también es igual de eficaz, porque lo que se pretende es que haya una reacción de paralización provocada en el delincuente. Provocan ceguera, tengo entendido, sí, cierta ceguera. Sí. También a la hora de, por ejemplo, hablar de nuevas legislaciones, de apretar un poquito más las tuercas con la permisividad a la hora de tener un arma, siempre se busca pues evitar accidentes. Recordemos que aquí en la región hace unos meses tenía lugar un accidente relacionado con la caza. Una joven de 16 años resultaba con un disparo en el abdomen, lo recordamos. 24 de octubre de una jornada de caza cualquiera. Un padre y su hija madrugan para pasar el día en una finca cercana a Cuevas del Reillo, como solían hacer desde que ella era una niña, ya que incluso tenía licencia. El grito de dolor de la menor alertó a sus acompañantes, que al acercarse a la joven comprobaron que había recibido un impacto de cartucho en el vientre. Resultaba herida en el abdomen tras un disparo de escopeta mientras participaba con su padre en una batida de caza. Todo indicaba que el disparo fue fortuito y accidental. La joven de 16 años se debatió entre la vida y la muerte en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, donde fue trasladada en helicóptero desde la finca en Alhama de Murcia, donde se produjo el terrible suceso. Tras una delicada intervención de cirugía, fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos del mismo hospital. El fortuito disparo se producía en esta zona, mientras uno de los cazadores intentaba cazar un conejo con el infortunio de que la joven se cruzase en ese instante. Hoy la menor se encuentra fuera de peligro, pero meses después continuamos preguntándonos, ¿podría haberse evitado este accidente? Accidentes fortuitos que todos nos preguntamos, ¿podrían haberse evitado? Juan Antonio, ¿existe alguna forma de evitar este tipo de accidentes o, como todo, pasan? Bueno, si estamos y prestamos un poco más de atención, desde luego que sí que se pueden evitar. Se pueden evitar. Aquí estamos hablando también de que hay menores de edad, entonces se requiere un mayor control por parte de los tutores o de los padres o personas que están a cargo de la vigilancia de ese menor. Además, las armas, las licencias que se otorgan a los menores no son de deporte, sino solamente de uso. En todo momento, el mayor de edad tiene que estar en condiciones de controlar el uso de ese menor del arma. Y en el caso de los mayores de edad, cuando estamos hablando de armas, hay que prestarle un respeto, ¿no? Una atención. Eso que dicen de que las armas las cargan el diablo, no, las armas las cargan las personas que no llevan la precaución necesaria. Por lo tanto, tenemos que ser responsables en ese sentido y aumentar las medidas de seguridad y tener una mayor vigilancia, sobre todo en el caso de que haya menores. Claro, es que a la hora de hablar de armas, caza y menores, nos depararía un debate que nos daría para largo y tendido en la mañana. Porque a partir de los 14 años ya pueden tener un arma acompañados de un adulto de 18 años. Pero no tiene por qué ser su tutor legal, ese adulto, puede ser su amigo de 18 años. Sí, puede ser cualquier persona mayor de edad. Claro, finalmente, Juan Antonio, me gustaría destacar algo. A la hora de hablar de armas, a la hora de hablar de delitos, ¿cuánto nos puede caer por tener un arma de forma ilegal o no debidamente cumplimentada? Bueno, como en todos los tipos de sucesos, ¿no? Siempre estamos hablando de que hay infracciones penales e infracciones administrativas. En este caso está el delito de tenencia y uso ilegal de armas ilegales, el depósito de municiones también. Entonces, aquí sí que si se constituye como delito, la pena es de prisión. La persona puede entrar en prisión. Y luego también tenemos la infracción administrativa, que puede ser unos 300, 400 euros, hasta 1.000 euros, diferente situación, diferentes antecedentes y ver las infracciones que tiene la persona. Y que son, por ejemplo, el porte de un arma simulada, ¿no? Que tenga apariencia de que es una pistola real y en realidad es una pistola de plástico, claro. Y la porta en la vía pública, son una infracción administrativa. Y más cosas, hemos hablado con la Guardia Civil y nos asegura que un cuchillo de más de 6 centímetros de hoja ya es un delito. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, que siempre nos parece tan interesante todo lo que nos contáis, Inma, pero el tiempo es oro y tenemos muchas cosas todavía para compartir con nuestros espectadores. Juan Antonio, no nos despedimos sin antes felicitarte por un premio que vas a recibir mañana. Enhorabuena. Hoy nos acordamos todos de las víctimas del 11M y mañana se van a celebrar distintos actos para conmemorarles también, ¿no? No solamente a los del 11M, sino a todas las víctimas del terrorismo. Sí, muchísimas gracias. Tengo que dar las gracias a Alejandro Urteaga de Manuel, que es presidente de la Asociación de
víctimas del terrorismo de la región de Murcia, sin duda porque gracias a él recibo este premio y bueno, indirectamente también a través de muchas personas. Antonio Herrera González, que coordina este acto. Se va a celebrar mañana en el municipio de San Pedro, comenzará a las 11 de la mañana con una Santa Misa, a continuación se hará un minuto de silencio, una ofrenda floral y luego se entregarán diversas condecoraciones a personas que tienen relación con las víctimas del terrorismo. Se nombrarán socios de honor, caballeros de Santiago, damas del Pilar. En definitiva será un acto muy bonito. Recordemos el año pasado se celebró en Cartagena este primer homenaje y tenemos el privilegio de nuevo en nuestra región de realizar este segundo homenaje. Todo eso lo vamos a ver seguramente en los informativos de fin de semana, si te Sin duda, mañana lo veremos. Juan Antonio. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días. Adelantábamos hace unos